Hola jóvenes, vamos a comenzar con el estudio de la introducción a la bioquímica y dentro de la introducción vamos a ver el alcance de la bioquímica como ciencia, el medio acuoso, cómo ayuda a las biomoléculas y la termodinámica para procesos bioquímicos. Comenzamos. Vamos a ver que las áreas de la bioquímica son muy diversas y más adelante discutiremos cómo la bioquímica prácticamente puede verse como una ciencia natural de la biología o una ciencia natural de la química, ¿verdad? Pero las áreas más importantes de ella encontramos el área de la estructura biomolecular, tenemos aquí, el área de metabólica y la bioquímica genética. ¿Cómo están relacionadas estas? Nosotros hemos estudiado prácticamente cómo la síntesis de precursores inorgánicos por medio de reacciones pueden combinarse para dar pequeñas moléculas orgánicas, las cuales estas moléculas orgánicas están relacionadas con la bioquímica. Todas estas moléculas son estudiadas prácticamente por el área de estructura biomolecular, como ser los nucleósidos de trifosfato, los nucleótidos, los aminoácidos, glicerol, los ácidos grasos, los esteroides y las glucosas y otros azúcares o monosacáridos. ¿Qué pasa? Nosotros vemos que por medio de nitrógeno, nitrato, fosfato, podemos generar fosforilaciones y aminaciones que pueden generar con ello reacciones para dar nucleótidos, bases nitrogenadas, miren, vienen de nitrógeno, o nucleósidos de trifosfato, que es los nucleótidos fosforilados. Y con estos, como precursor del amoníaco, podemos generar aminaciones para crear aminoácidos por medio de otros componentes carbonados que pueden venir de agua y dióxido de carbono. Pero todas estas pequeñas moléculas orgánicas las vamos a llamar monoméricas. Estos monómeros se van a transformar para generar ácidos nucleicos, proteínas, lípidos y polisacáridos, los cuales serán macromoléculas que servirán prácticamente para generar funciones dentro de los organismos uni o multicelulares, donde esas funciones se van a estudiar por la metabólica. La metabólica va a ser prácticamente, a diferencia del área de estructura biomolecular, la metabólica va a estudiar todas esas reacciones que se generan en esos organismos, para así poder generar una función biológica, y esa función biológica está ligada con la bioquímica genética, ya que la genética daría la información para que se genere estas reacciones y estas reacciones dar esa función biológica en específico. Entonces, las grandes áreas de la bioquímica es la estructura biomolecular, la metabólica y la bioquímica genética. Vamos a ver que el desarrollo de la bioquímica viene dada y conectada con otras áreas de la ciencia, como ser la genética y la citología o biología de la célula. Vamos a ver que la bioquímica no entra hasta que la citología empieza a desarrollarse en el siglo XVII, donde Hooke describe muy bien a la unidad llamada célula y Leeuwenhoek genera los lentes para descubrir todo un mundo microscópico. Vamos a ver que a medida va avanzando el tiempo, lo primero que se va dando como una acción para ser precursora de la bioquímica son todos los análisis orgánicos que se da con el proceso prácticamente que Wohler sintetiza urea en el laboratorio.
ya que era una sustancia que solo se podía obtener prácticamente de materia viva, y prácticamente va a ser como el punto de partida para la bioquímica. Y después, con la citología y ella, empiezan a generar algunos eventos, como ser los organismos vivos en los procesos específicos que Pasteur lo pudo determinar, la identificación de cromosomas por Fleming, y empiezan las leyes, antes de eso, empiezan las leyes fundamentales de la genética por Mendel. Es decir, estas tres áreas van a irse conectando prácticamente con sus estudios para darle vigor a la bioquímica. Vemos que a lo largo del siglo XVII, XVIII y XIX no se tiene mucha evolución prácticamente de esto. Y vamos a ver que a principios del siglo XX o a mediados vamos a ver una gran revolución y una interconectividad de estas áreas que van a ser multidisciplinar, donde empiezan a describirse genomas, se empieza a ver la doble hélice del ADN, que prácticamente en 1960-50, vamos a ver que el código genético no tiene mucho tiempo, vamos a ver que se determinan estructuras de proteínas, se hacen análisis del ADN, por acá debe estar también la muy utilizada, que acá la vemos, la reacción de la cadena de la polimerasa, y empiezan a desarrollarse todas estas, haciendo que la bioquímica, la citología y la genética se generen en un solo campo llamado biología molecular. Este despunte de acontecimientos que se dan por estas tres áreas se debe a la tecnificación de los laboratorios y la creación de nuevas técnicas de análisis para el desarrollo, como ser la resonancia magnética, la difracción de rayos X, la espectrometría de masas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver que prácticamente la bioquímica, al igual que las otras áreas, son áreas de interés que están muy recientes en desarrollo. Por lo tanto, su evolución van a ser propensamente cambiante. Vamos a ver que la bioquímica, como les había dicho, puede ser una ciencia química o una ciencia biológica. Como ciencia química, podemos ver que vamos a coger prácticamente ayuda de la química orgánica para ver estructuras, para ver la parte de reacciones, y la parte de química física para estudiar la energía, la espontaneidad, la velocidad de reacción, para ver prácticamente la cinética enzimática, la química inorgánica para ver cristalografía, ver la parte de simetría molecular, y la química analítica para generar determinaciones de ella. Vieron que prácticamente cuando hablamos de química, la bioquímica como ciencia química, la vamos a hablar en el área prácticamente solo de estructura biomolecular y la parte de reacciones metabólicas, pero sin generar funciones, ya que la bioquímica es importante y es diferente para que comparta una área netamente química, porque la ciencia comparte con la ciencia biológica que todas las reacciones y estructuras buscan una función dentro de cada organismo. Y dentro de la ciencia biológica se va a ayudar de la citología, que es el estudio de la célula, la fisiología, que es el estudio de la función de esas células o de esos tejidos hacia los organismos, y de la genética, es decir, de la compartición o de la repartición, mejor dicho, de prácticamente de la información para generar esa función. Es decir, que la bioquímica es un área muy multidisciplinar, que va a estar estructurada o va a estar relacionada, donde va a relacionar estructura y función biológica.
Entonces vamos a ver cómo el ingeniero químico ha venido a trabajar en este campo de la bioquímica. Vamos a ver que hay dos áreas importantes dentro de esta nueva orientación que están comenzando, que es la parte de biotecnología, que comienza con el estudio de la bioquímica, y vamos a ver que hay una nanotecnología o una biotecnología de procesos y una nanobiotecnología aplicada a materiales, es decir, una como diseño de procesos y la otra como producción de nuevos materiales. Vamos a ver que la bionanotecnología o la biotecnología va a ser nada más que una ingeniería biológica, que el centro de ella va a ser la ingeniería bioquímica. Al no tener ingeniería bioquímica en nuestro país, nosotros los ingenieros químicos o en otros lados del mundo son los que son protagonistas en esto, ya que nosotros trabajamos prácticamente cómo ver la termodinámica, ya que nosotros hemos estudiado la termodinámica para el ensamblado de moléculas, también para la parte del ADN, es decir, la construcción de este ADN, y cosas importantes, ya que hablamos de termodinámica, de los procesos en biotecnología, podemos ver que nosotros también tenemos un gran campo en el área de control de procesos y diseño de procesos. Es decir, nuestro background de ingenieros químicos nos da con operaciones unitarias, con instrumentación y control de procesos, con cinética aplicada, nos da la parte de diseño de procesos y control de procesos. Y la parte termodinámica es para estudiar todos esos procesos de ensamblaje. Y acá, con la biología sintética, es un campo que debe tener prácticamente el fundamento del diseño de reactores. Por eso, en la biotecnología o bionanotecnología, el ingeniero químico está involucrado en todos esos procesos. Puede estar involucrado en esos procesos. Ahora, en la nanobiotecnología, es decir, biotecnología a base de diseño de materiales, digamos, en bioprocesos, que es producciones de fermentaciones, de ácido láctico, puede ser, de diseño de cervezas, de algún destilado que genere fermentación antes, de algún leudante que necesite fermentación para la industria de cereales, etc. Pero en la nanobiotecnología, que es nanoestructuras aplicadas, prácticamente es ciencia de materiales, donde nosotros, en ciencia de materiales, conocemos muy bien prácticamente los fenómenos de transporte por la clase de procesos de transferencia, la ingeniería de reacciones, que es la parte de cinética aplicada, el diseño de procesos, que ya lo he mencionado en qué clase miramos, y algunas cosas que son de dispersión coloidal y ciencias de superficies, que lo estudiamos un poco en bioquímica y en algunos casos en físico-química pudieron haber desarrollado esa competencia. Acá les dejo prácticamente la referencia donde pueden leer de la relación de nosotros como ingenieros químicos a este sector de la industria, de la biotecnología. Ahora vamos a ver que esta relación función-estructura tiene un nivel de tamaño y vamos a relacionarlo. Vamos a ver que nosotros a nuestro ojo humano podemos ver los humanos, ovocitos de rana, que son los óvulos de rana, podemos ver huevos, etcétera. Nosotros podemos ver algunos tejidos y eso, pero nosotros en el campo de la bioquímica vamos a ver que esa estructuralización de todos estos organismos o de estas partes de los organismos vienen dados por, vamos a ir bajando esos ovocitos, esos huevos, vamos bajando la dimensión, miren, a escala nano o micro.
Empezamos con escalas micro, donde vamos a ver las células, que son unidades básicas de la vida. Después, más abajo de la unidad básica, como es célula, vamos a ver que entonces hay un nivel de estructuralización por tamaño. Miren, organismo, célula y orgánulo. ¿Para qué? Para el área biológica en bioquímica. Y más abajo de ello vamos a encontrar a macromoléculas como ser proteínas, lípidos, ribosomas, moléculas más pequeñas que serían moléculas orgánicas o inorgánicas, y terminaremos con átomos. Es decir, que la relación organismo, célula, orgánulo viene por una jerarquía de tamaños, al igual que la relación macromolécula, molécula y átomo, que viene por una jerarquía de tamaños. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? Vamos a ver que esa jerarquía de tamaños químicas y biológicas están relacionadas las dos, ya que las macromoléculas van a generar los orgánulos y así se va a extender esta jerarquía de tamaños en el área de la bioquímica como ciencia biológica y ciencia química. Entonces vamos a empezar con el estudio de la célula, ya que decimos que es la unidad básica de la vida y es una biofactoría para todos los organismos. Y comenzaremos con el primer tipo, que son las procariotas. Las células procariotas, que están muy relacionadas con las bacterias o algunos tipos de bacterias, con algunas arqueas y etcétera, donde esto lo van a ampliar en la clase de microbiología. Vamos a ver que su estructura, a diferencia del otro tipo, es prácticamente una condición importante de su estructura, es que ellas tienen una pared celular hecho de peptidoglucano. Vamos a ver que ellas en su interior del citoplasma tienen a unas partes que son ribosomas, información genética como el DNA, donde lo tienen todo distribuido en su citoplasma. Ahí tenemos membrana celular, pared celular, citoplasma, y no tenemos un núcleo, sino que toda la información, ya que los ribosomas nos van a dar generación de proteínas y el ADN se va a generar algún tipo de información genética, vamos a ver que ellos están disueltos en el citoplasma o distribuidos en el citoplasma. Mientras que otras células, como células eucariotas, hay de dos tipos diferentes, donde tenemos animal y vegetal. Pero ¿cuál es la diferencia con las procariotas? Vamos a ver que en las células eucariotas sí se distinguen orgánulos, donde los orgánulos van a ser mitocondrias, peroxisomas, centriolos, aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso y liso, donde este retículo endoplasmático va a tener albergado prácticamente a los ribosomas. ¿Estamos? Y vamos a tener un núcleo que dentro de él hay cromatina y esa cromatina tiene el ADN. ¿Qué está pasando? La diferencia de esta célula animal eucariota con la célula procariota que vimos anteriormente. Vamos a ver que hay orgánulos que están separados por membranas internas dentro del citoplasma, que tiene una mezcla de componentes químicos que se le llama citosol. Y una característica importante de las células eucariotas animales es que no tienen pared celular, solo tienen membrana celular. Vamos a ver que el aparato el retículo endoplasmático, rugoso, es donde se biofactorizan todas las proteínas, mientras que el liso genera una manipulación para generar estructuras tridimensionales de ellas.
así pasándoselo al aparato de Golgi y terminando la estructuralización de la proteína. Vamos a ver que las mitocondrias es donde se dan todas las oxidaciones y el proceso de respiración celular, y así sucesivamente con los orgánulos. Y vamos a ver que también existe una célula eucariota vegetal, con la diferencia que esta sí posee una pared celular para hacerla rígida, y tiene unos componentes que son más grandes que en la célula animal, que se llaman vacuolas. Y para generar la fotosíntesis vamos a ver que ellos tienen cloroplastos, donde generan una oxidación con reacciones lumínicas y oscuras para generar la fotosíntesis de ellas. Ahora que ya hablamos de toda la parte de jerarquía de tamaño biológica, vamos a pasarnos, ya que hablamos de organismo, célula y orgánulo, vamos a pasarnos a hablar sobre la jerarquía química que le sigue a la biológica, donde vamos a tener estructuras supramoleculares, macromoleculares y moleculares. Ya habíamos hablado que las moléculas van a ser monómeros de pequeñas moléculas orgánicas, donde van a ser azúcares, aminoácidos, nucleótidos o lípidos, que van a generar biopolímeros por enlaces covalentes, como lo vimos en la parte de polímeros, que para generar un polímero o un biopolímero vamos a generar esos enlaces covalentes para poder dar redes o filamentos o estructuras de gran tamaño con alto peso molecular, a los que le vamos a llamar macromoléculas. Es decir, la unión de pequeñas moléculas por enlaces covalentes, a eso le vamos a llamar macromolécula. Y la agregación de esas moléculas por interacciones intermoleculares van a ir formando estructuras que van a ayudar a la transformación de los orgánulos, como ser paredes celulares, membranas, cromosomas, y esas unidades de agregación por fuerzas intermoleculares se les va a llamar estructuras supramoleculares. Es decir, que las estructuras supramoleculares van a ser membranas, microtubos, microfilamentos, hélices de ADN, ribosomas, y estas van a venir dadas por los estados de agregación y las fuerzas intermoleculares de la macromolécula. Sí, como vemos acá en esta cadena tiene esa conformación, ya que se generan varios enlaces de hidrógeno. Entonces, dentro del medio acuoso, las biomoléculas vamos a ver que generan algunas interacciones, como ser la de carga-carga, miren, los grupos amino con los grupos carboxilato, carga-dipolo, que vamos a ver los dipolos del agua con grupos amino o carboxilato, dipolo-dipolo, que pueden ser moléculas de agua o cualquier molécula o función orgánica polarizada dentro de ellos, que pueden ser carbonilos, pueden ser compuestos carbonilos, pueden ser éteres, etc. Vamos a ver cargas con dipolos inducidos, que se pueden ver en las colas hidrocarbonadas o compuestos aromáticos. Y tenemos también dispersiones, y una de las más importantes, los enlaces de hidrógeno, que pueden ser aceptores o donadores o solo uno de ellos. Donde vamos a ver que las fuerzas de las interacciones vienen dadas, como siempre hemos dicho, primero los enlaces de hidrógeno, que son los que más fuerza o energía tienen, después el carga-carga, carga-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo y dispersión, y de último las fuerzas de dispersión de London o de Van der Waals. Entonces vamos a ver que en el medio acuoso
estas biomoléculas, al estar polarizadas o tener cargas formales, el agua va a ser un componente tan importante, ya que a estas moléculas las va a poder disolver o solvatar para disminuir su energía, generando una solvatación por el dipolo del agua a cationes y aniones, a las moléculas que son hidrofílicas o que tienen afinidad al agua, pero vamos a ver que los sólidos o las moléculas que no son polares van a tener repulsión por las moléculas de agua o las redes de agua, generando moléculas hidrofóbicas. Y en el medio acuoso vamos a ver una particularidad de moléculas, que esas moléculas poseen partes hidrofóbicas y partes hidrofílicas, a las que vamos a llamar prácticamente moléculas anfipáticas. Entonces, vamos a ver, en el medio acuoso las moléculas hidrofílicas van a estar estructuralizadas como supramoléculas o macromoléculas por medio de sus enlaces de hidrógeno, y vamos a ver que el agua puede romper esos enlaces para solvatar o generar una disminución de energía de esas moléculas. Vamos a ver que el agua va a ser excelente para disolver estas moléculas iónicas, como ser cadenas de ADN, proteínas, polisacáridos o poliazúcares. Va a haber un reconocimiento molecular prácticamente, y esto se da termodinámicamente, y este término fue introducido por unos investigadores ganadores de premio Nobel por esto. El reconocimiento molecular es el que le da prácticamente de que estas moléculas se alineen conformacionalmente de esta forma y puedan reconocer estos enlaces de hidrógeno para generar esta forma compacta. Y va a haber la interacción con varios grupos de la biomolécula. Como lo había dicho, van a haber interacciones con grupos carbonilos, con derivados de ácidos, con ácidos carboxílicos, con tioles, con alcoholes, con éteres, tioéteres, etc. Y vamos a ver siempre en el medio acuoso que las sustancias anfipáticas van a tener, como vemos, una cabeza hidrofílica y colas hidrofóbicas, las cuales pueden generar, no se van a solvatar al 100%, pero sí van a generar supramoléculas como ser monocapa, bicapa, vesículas, micelas, etc. En este caso, todavía no hemos hablado de las moléculas cuando no son polares y no se van a solvatar. Pero hay que tenerlo guardado para ver que esa propiedad de tener moléculas en medio acuoso que no sean polares, vamos a ver que esa propiedad nos va a ayudar a que aislemos algunas proteínas o ADN de algunos medios donde están disueltas ellas. Entonces, al tener todos estos medios acuosos y que hay sustancias cargadas, vemos que hay equilibrios iónicos en el medio acuoso. Y esos equilibrios iónicos ya los conocemos, donde tenemos un par ácido-base conjugada y tenemos una medida de su fuerza ácida del par ácido-base, que es el pK/A, donde tenemos unos ejemplos acá, que tenemos el ácido fórmico y el ion formato, el ion acetato con el ácido acético, etc. Y genera un sub-pK/A con pK/A de moderados a débiles, haciendo a estos ácidos un poco débiles. Vamos a ver que para que nosotros podamos medir esos equilibrios iónicos, no tenemos un medidor de pK/A, y entonces la ecuación de Henderson-Hasselbalch nos da cómo se relaciona ese pK/A o esa fuerza de ácido con el potencial de hidrógeno, es decir, con el pH. Y vamos a ver que al ser moléculas de ácido base débiles y que están en constante equilibrio con su sal, vamos a encontrar que generan alguna
disolución del tipo buffer, como vemos acá. Miremos, con un gran cambio de neutralización, vamos a tener un pequeño cambio prácticamente de pH o mínimo de pH. Y vamos a ver que, como en el caso, vamos a ver de algunos, como ser los aminoácidos, poseen equilibrios iónicos con múltiples grupos, como el caso de la glicina. Miremos la glicina, que al ser un aminoácido, tener una función amino y una función amina y una función ácida, va a empezar a ionizarse a diferentes pH, es decir, digamos, si venimos de un pH muy ácido, donde todas las funciones estén protonadas, vamos a ir aumentando ese pH, haciendo que se pierdan los protones más ácidos primero, como en el caso de acá, que se prende el ácido, y después los protones más básicos, donde vamos a tener cargas netas de ionización en la molécula, y en este caso va de más 1, 0 y menos 1. Y donde nosotros tenemos, miren, podemos ver acá, a esta molécula que está con una carga neta de 0, que está en su forma suiteriónica, que puede también por resonancia generarse el aminoácido con la función amino con sus electrones libres y protonado la función ácida, solo que esta forma suiteriónica es la predominante en el medio acuoso. Y vamos a ver que ella está su ácido y su sal y su ácido y su sal. Y si usamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, vamos a ver que podemos calcular ese pH que va a ser igual para el caso de la forma suiteriónica. Y al calcular ese pH, donde nosotros vamos prácticamente con esta curva de hidrólisis, de equilibrio, vamos a ver en esta curva de distribución, donde no tenemos ninguna sal de su sal ácida, ningún resto de su sal básica, vamos a ver que ese pH se va a convertir en un punto isoeléctrico, vamos a decir. ¿Por qué punto isoeléctrico? Porque tenemos las mismas cargas eléctricas positivas con las negativas. Y es decir que va a estar en mayor proporción en equilibrio la forma suiteriónica de la molécula. Y ese punto isoeléctrico vamos a generar que esa molécula se vuelva neutra. Y al ser una molécula neutra la vamos a insolubilizar en el medio, pudiendo generar una molécula neutra no polar, insolubilizarse en el medio y poderla recuperar. Miramos la curva de titulación y vemos que cuando está cerca del pK-1, vamos a ver que el comportamiento siempre es, en esta molécula de la glicina, es amortiguada, miren. Pero cuando está llegando, prácticamente cuando tiene el 50% de la hidrólisis, miren, tenemos el 50% del ácido y su sal, vamos a encontrar que se sigue amortiguando hasta que se pierde toda la sal ácida y hay un cambio prácticamente fuerte o grande de pH en el punto isoeléctrico. Y vamos a ver que ese cambio fuerte de pH hace que también pueda empezarse a generar la sal básica, generando una disolución amortiguada en condiciones básicas. Entonces vamos a decir que estos equilibrios iónicos con múltiples grupos generan condiciones de amortiguamiento, pero condiciones anfóteras, ¿verdad?, de la molécula. La molécula es un anfótero, podemos decir. Y vamos a ver que al tener macromoléculas también vamos a tener macroiones, que los macroiones se van a comportar prácticamente de la misma manera que una molécula. Vamos a ver que cuando la sumatoria de cargas de un macroión es más grande
Para la negativo, ese macroion va a estar cargado negativamente. Y si los macroiones cargados negativamente se juntan, van a generar una repulsión, ¿verdad? Al igual que los iones normales moleculares, ¿verdad? Y vamos a ver que macroiones con carga neta, toda la sumatoria de la carga va a ser positiva. Vamos a ver que esos macroiones con carga neta positiva van a tener atracción a los macroiones con carga neta negativa. Entonces, vamos a ver que los macroiones negativos y macroiones positivos van a ser solubles en el medio acuoso. Pero si estos macroiones llegan a un pH donde se neutralizan sus cargas, es decir, que se generan el macroion suiteriónico, vamos a ver que estamos en el punto isoeléctrico de esa macromolécula, haciéndola neutra y haciéndola con una solubilidad muy baja, haciendo que ella se precipite y lo que nos va a ayudar a recuperarla o extraerla. Entonces, ahora, ya hablado de todo el medio acuoso, vamos a ver la termodinámica de los procesos bioquímicos. Y la primera es que vamos a estudiar la energía de primera ley. Es decir, la primera ley de la termodinámica lo que nos va a dar es la cuantificación de energía. Imaginémonos que tenemos dos condiciones donde tenemos una bomba calorimétrica a volumen constante y un calorímetro a presión constante. Y agregamos ácido palmítico con oxígeno y lo hacemos reaccionar, donde nos va a producir dióxido de carbono y agua. Vamos a ver que en las dos condiciones la cuantificación de energía del ácido palmítico y del oxígeno para producir dióxido de carbono y agua tenemos la misma energía interna para los dos casos. Es decir, los componentes no van a cambiar si las condiciones de energía fueron iguales, la cantidad de moles fueron iguales, etc. Pero esa energía interna que tienen los componentes puede ser transmitida, si lo tenemos a volumen constante, solo por calor, y si lo tenemos a presión constante, vamos a poder transmitirlo también por trabajo. Y vamos a convertir esa energía interna por ese trabajo móvil a una entalpía, es decir, a una energía móvil, es decir, con movimiento. Y esto nos va a ayudar para cuantificar la energía, es decir, que en procesos de medición de energía de reacciones químicas y procesos bioquímicos, vamos a ver que la forma más fácil de medición es tenerla a presión constante. Por lo tanto, vamos a estar hablando siempre de entalpías. Vemos que la segunda ley solo nos va a dar la dirección de los procesos. Imaginémonos que tenemos nosotros una disolución de sacarosa en agua con una cantidad fija de moles o de moléculas en esa cantidad de agua. Y si le agregamos otra cantidad de agua, vamos a ver que con el tiempo estas moléculas van a migrar al otro cuerpo de agua también para distribuirse. ¿Qué es lo que va a generar eso? Va a generar que la molécula haya liberado la energía por no estar en un estado estático, sino que dinámico de movimiento que viene dado siempre por la energía interna de ella, que es prácticamente lo que estudiamos en físico-química, que es la naturaleza de la energía interna, y al estar dinámica vamos a ver que genera un estadio de aleatoriedad, donde va aumentando así una función de estado a la que le vamos a llamar entropía. Vamos a ver que esas moléculas, al estar en movimiento siempre, y generar distribuciones probabilísticas aleatorias, va a ser de que la entropía siempre esté en aumento, lo que nos va a dar una dirección, y con esa dirección nos va a dar una espontaneidad, y esa espontaneidad viene dado por la energía libre de Gibbs o exergía o trabajo disponible que puede dar una reacción
donde vamos a decir que el cambio de energía libre de Gibbs va a ser igual al cambio de entalpía menos la temperatura por el cambio de entropía. Vamos a ver prácticamente algunos ejemplos, como ser la fermentación de la glucosa para etanol. Vamos a ver que es una reacción que es exotérmica, es decir, que libera energía, pero al tener un anillo de exosa, como ser la glucosa, y que se rompe, vamos a ver que al tener un ciclo de 6 miembros que tiene poco movimiento conformacional a una molécula alcohólica como ser el etanol, vamos a ver que va a haber un delta S prácticamente positivo en aumento porque estamos aumentando la aleatoriedad de la molécula. Y si nosotros lo multiplicamos menos la temperatura, vamos a tener una energía que favorece prácticamente a la reacción. Ahora, en la combustión de etanol, si miramos, también al ser una reacción exotérmica, pero estamos pasando de una molécula de etanol que es prácticamente aleatoria de su movimiento conformacional, a una molécula como ser el dióxido de carbono, que prácticamente es una molécula lineal, ¿verdad? Donde el carbono es con hibridación sp y no va a tener tanto movimiento en el eje del enlace, haciendo de que la entropía sea negativa, pero multiplicado menos la temperatura vamos a tener una energía que se opone a la espontaneidad. Pero al tener un gran delta H, o es decir, una gran liberación de energía, hace que todo el proceso se vuelva espontáneo. ¿Sí? Y en la descomposición del pentaóxido de nitrógeno tenemos el caso contrario. Vamos a ver que esta reacción necesita energía para empezar a descomponerse. Vamos a ver que es endotérmica. Pero vamos a pasar de una molécula con pocos grados de libertad a moléculas gaseosas, miren, una molécula sólida, donde está en un cristal, donde tiene poco movimiento. Vamos a pasar a gases, que son moléculas que tienen mayor traslación, es decir, que va a generar un delta S positivo y multiplicado por el menos T, va a ver que esta energía va a generar un proceso espontáneo haciéndola exergónica. Vamos a ver que los procesos espontáneos con un delta G negativo son exergónicos y con un delta G positivo son endergónicos. Explicado eso, entonces, vamos a poder tener una tabla donde si nosotros tenemos reacciones endotérmicas o exotérmicas, tenemos que analizar los cambios de entropía, si tienen dirección positiva o negativa, y con una T baja o una T elevada vamos a poder generar reacciones endergónicas o exergónicas. Es decir, que la temperatura, aunque tengamos presión constante, la temperatura va a ser un factor importante para que un proceso genere una espontaneidad. Ahora, pasando a procesos espontáneos, vamos a ver que también nosotros podemos tener estas biomoléculas en equilibrio. Y como estudiamos en química analítica, en general 2, un poco en orgánica, en físico-química, en termodinámica, vamos a ver que nosotros con esta termodinámica podemos estudiar el equilibrio de las moléculas. ¿Qué va a pasar? Nosotros podemos calcular, miremos este ejemplo, que tenemos a la alfa de glucosa 6-fosfato que se isomeriza a la de fructosa 6-fosfato. Pasamos de una hexosa a una pentosa y esto es dado por una enzima catalizadora que se llama glucos-6-fosfato isomerasa. Vamos a ver que este equilibrio a 25 grados podemos determinarlo termodinámicamente, donde nos va a dar una constante de equilibrio de 0.504 de fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato. Y con esto nosotros, sabiendo que en el medio solo están las fracciones de las dos, podemos calcular
prácticamente la fracción de cada una. Y con esto ver una distribución de masa. ¿Para qué nos va a servir esto? Nosotros vamos a ver cómo podemos hacer de que estas moléculas isomericen y tener mayor cantidad prácticamente de la fructosa 6-fosfato, haciéndola, miren, espontánea, o haciendo espontánea la reacción de la glucosa 6-fosfato. Miremos. Si están en el equilibrio, vamos a tener una fracción cerca de 0.37 y cerca de 0.63 de fructosa y glucosa respectivamente. Pero si nosotros vamos disminuyendo, digamos, vamos quitándole temperatura, lo que vamos a ir haciendo es que esta molécula vaya caminando hacia la derecha, es decir que vaya haciendo un proceso no espontáneo para la transformación de glucosa a fructosa 6-fosfato y haciendo que tengamos mayor cantidad de ¿quién? Una mayor cantidad, porque miren, si no movemos la reacción hacia el equilibrio está acá. Si nosotros movemos la reacción hacia la derecha, si la reacción la vamos a poner hacia la derecha, es decir que el delta G debería de ir más hacia la forma de fructosa, miren, haciendo que la forma de glucosa sea no espontánea. Vamos a ver que en bioquímica debemos de tener reacciones acopladas, porque estas reacciones, si vemos el ejemplo, son reacciones que tienen fosfato, pero ¿por qué no la glucosa pasa a fructosa sin fosfato? Es decir, los compuestos fosfatados, que al tener una gran estabilidad, nos van a dar reacciones espontáneas acopladas. ¿A qué me refiero? Si yo tuviera la reacción sin fosfatarlas, yo voy a ver que su reacción va a ser endergónica. Y al hacer la fosfatación o la transferencia de fosfato, vamos a decirle, vamos a ver que esa transferencia de fosfato nos da energía exergónica. Y acoplando las dos reacciones, es decir, haciendo la reacción neta, vamos a encontrar que la reacción neta va a ser exergónica. En bioquímica vamos a encontrar muchas reacciones que van a usar la transferencia de fosfato para generar sus procesos espontáneos. ¿Y por qué fosfato? Vamos a ver que el fosfato, al tener hibridación sp3, va a tener 4 orbitales híbridos de menor energía, química y magnéticamente equivalentes, y vamos a ver que ellos van a estar estabilizados por resonancia. Cada oxígeno, miren, va a tener que la deslocalización de electrones, haciendo que las cuatro estructuras resonantes sean el mismo contribuyente mayor. Entonces, miremos un ejemplo. Miremos también para el caso de generar ya los polímeros de varios azúcares. Si nosotros vemos orgánicamente esta reacción, que solo sería una deshidratación, miren, para generar este éter, una deshidratación bimolecular, vamos a ver que en el medio acuoso este delta G va a ser positivo, es decir que el proceso no va a ser espontáneo para la deshidratación, va a ser endergónico. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos moléculas de alta energía como ser el ATP, que tiene fosfato, la adenosina trifosfato, que fosfate el anillo de galactosa, y que este a su vez venga y se active con la uridina trifosfato, y este, en vez de deshidratar por el mecanismo que hemos visto normal para la deshidratación bimolecular para generar éteres, vamos a ver que al tener compuestos de fosfato de energía elevada va a poder eliminar agua, eliminar el grupo difosfato, uridina, generando así la unión éter. Sí, y generando dos reacciones
que no solo va a ser el acoplamiento para el éter, miren, sino que va a haber una reacción de fosforilización, de transferencia de fosfato, más la formación del éter. Y así dándonos dos reacciones acopladas, un delta G exergónico, es decir, espontáneo. Entonces, ¿a qué me refiero con SATP, UTP? A estos vamos a verlos como nucleótidos fosfatados. Vamos a ver que ellos vienen de la adenosina, de la uridina, de la etcétera. Vamos a ver que son bases nitrogenadas, donde son azúcares, son bases de nucleótidos que son azúcares con bases nitrogenadas, donde van por medio de transferencia de fosfato, se va generando la adenosina, y si se fosfata una vez, la adenosina monofosfato, la adenosina difosfato y la trifosfato. Que esto solo va a ser generación prácticamente de ésteres, de fosfato, como lo vimos en orgánica. Y eso van a ser los compuestos, como vemos acá en esta figura, los compuestos de energía elevada, donde van a tener un anillo de azúcar, a tener una base nitrogenada de purina o pirimidina, que hemos visto esas bases en química orgánica, y vamos a tener, dependiendo si son mono, di o trifosfatos, vamos a tener fosfatos, y si son bi o trifosfatados, vamos a tener ésteres de fosfato en su reacción. Vamos a ver dos tipos de transferencia de fosfato. Las transferencias de fosfato, donde las hidrólisis de los componentes son bastante exergónicas y tenemos que generar compuestos de energía elevada. A estos compuestos de energía elevada vamos a ver adelante que le llamamos energía química. Como miramos acá, de pasar de adenosin difosfato a adenosin trifosfato, necesitamos una reacción acoplada con una hidrólisis, como ser el fosfoenol piruvato, se hidroliza con agua en piruvato y fosfato. Vamos a ver que esta va a acoplar a la generación de ATP. O vamos a ver que necesitamos la fosforilización de algún monómero de una biomolécula, como ser la glucosa, que necesita pasar, como lo vimos anteriormente, a glucosa 6-fosfato para isomerizarse. Vamos a ver que la hidrólisis de estos componentes de fosfato pueden generar una reacción exergónica que generen una fosfatación de la glucosa a glucosa 6-fosfato. Y otras reacciones importantes dentro de la bioquímica van a ser las reacciones redox o de oxidación-reducción, ya que dentro de las membranas o de algunos citocromos vamos a ver que se dan bastante transferencia de electrones y oxidación con oxígeno, como vemos acá, y con otros dinucleótidos como ser los de adenina y niacina. Vamos a ver que para calcular el delta G de estas reacciones redox se usa la ecuación del tipo Nernst, donde tenemos la transferencia de electrones, la constante de Faraday y la diferencia de los potenciales de la serie electromotriz, donde tenemos el aceptor y el donador de electrones. Y lo podemos ver acá, que tenemos una serie electromotriz para muchos componentes en bioquímica, donde se especifica la cantidad de electrones que son transferidos y el potencial de la serie. Vamos a ver que estas series, como todas, están dados para el potencial de reducción, ¿verdad? Un ejemplo sería la oxidación de etanol por el dinucleótido de adenina y acina a acetaldehído. Él va a ser un agente oxidante que se va a reducir y este que va a ser el agente reductor que se va a oxidar. Entonces, de la serie electromotriz sacamos las semireacciones de acetaldehído a etanol, como están en reducción, acetaldehído a etanol, miren, y del dinucleótido al dinucleótido reducido.
Hacemos el cambio de este potencial cambiando el signo de la energía electromotriz y cambiando la semirreacción y hacemos al sector donador, calculamos y con la ecuación de Nernst calculamos el delta G. Y así podríamos tratar, como lo vimos en química analítica, las reacciones redox que vamos a ver en bioquímica.